Buenas noches, hermanos. Tenemos casa nueva, ¿no? Feliz sábado a todos. Muchos cariños y un abrazo grande para todos mis hermanos y amigos que nos ven de distintos lugares. Muchas gracias una vez más por darse cita a este lugar. Que todos tengamos la inspiración y la bendición de Dios para considerar las Escrituras. Vamos a abrir la Escritura, hermanos. Y esta vez, hoy día, vamos a ir al Nuevo Testamento. Para que vean ustedes que los principios de Dios son transversales, ¿no es cierto? No hay un principio en el Antiguo Testamento y uno nuevo en el Nuevo Testamento. Toda la verdad de Dios es transversal. Cruza a través de toda la Biblia. Así que vamos a estacionarnos en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Allí tenemos un relato Vamos a concentrar nuestra mirada en los versículos 1 al 10. Esa va a ser la porción bíblica, hermanos. Dicen los entendidos, los que les gustan las estadísticas, se dice que la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio, se registran al menos el 3% de lo que Jesús hizo en su ministerio. O sea, en otras palabras, hay un 97% de información que no fue registrada. Para poder escoger de esos 100%, qué es lo que debería estar, tiene que haber habido una selección. Y esa selección fue por obra del Espíritu Santo. Entiendo entonces, hermanos, que estas historias que están registradas aquí tienen informaciones tan poderosas que necesitamos extraer de ellas esas lecciones. Como ya tenemos la palabra de Dios abierta aquí, vamos a hacer dos cosas, como lo hemos hecho durante estas noches. Vamos a orar pidiendo al Señor su Santo Espíritu, su gracia especial. Y ahora tengo la bendición de tener a mis dos hijos aquí. Y está también, o sea, mis tres hijos en realidad, porque Gabriel, que es esposo de mi hija, es hijo nuestro. Hemos ganado una... Y mi querida hija Lisette, que es esposa de mi hijo Luis, está en Alberta en este momento, disfrutando del frío de allá. Así que esperamos que pronto pueda estar de vuelta para estar todos. Para que ustedes tengan la información, mi hija hacía 1 año y medio que no, 1 año, un poquito más, 1 año y medio que no se veía con su hermano. Y ha sido 1 año y medio que ellos no podían cantar juntos. Así que qué mejor es que podamos tener la ocasión de escucharlos ahora, después de todo ese tiempo. ¿Ya? Así que vamos a orar primero y a continuación ellos nos van a compartir la bendición de un canto hermoso que habla sobre Job, otro tremendo personaje bíblico. Señor, gracias por la bendición que tenemos de la Escritura, de la palabra. Gracias porque tú a través de tu Espíritu has seleccionado estas historias. Estas historias tienen registro, tienen lecciones, tienen principios fundamentales para quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Por eso pedimos tu Espíritu, Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender tu palabra. Y así, Señor, grabarla en nuestro corazón. Y no solo eso, sino colocando en práctica lo que hemos aprendido. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hijo Luis y Carol, vamos a pedir que nos compartan esta hermosa canción. No sé cuál sea. Buenas noches, hermanos. Como les comentaba mi papá, con mi hermano preparamos un canto que grabamos hace
unos 2 años, 1 año y medio, 2 años. Y que elegimos en el momento que queríamos grabarlo por el mensaje que tiene la vida de Job para nosotros. Cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes, han pasado por momentos difíciles. Y cuando nos acordamos de la historia de Job, qué terrible todo lo que pasó. Y lo más poderoso es que a pesar de todas las tragedias que tuvo, él siempre alabó a Dios en los buenos y malos momentos. Y es la razón por la que escogimos este canto, porque queremos alabar a Dios en los momentos lindos, pero también en los momentos difíciles. Job, ¿cómo puedes todavía adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él hace, ni tampoco por bienes materiales. Yo solo le adoro por lo que Él es. Yo soy del todo Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Job, ¿cómo puedes todavía adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él hace, ni tampoco por bienes materiales. Yo solo le adoro por lo que Él es. Yo soy del todo es de Él. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor.
Bien, hermanos, vamos a leer la escritura, verso 1 en adelante. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios. Es impresionante este relato, hermanos. Es impresionante cómo está diseñado, cómo está hecho, cómo está estructurado. Este relato, hermano, es como una sinopsis. Me gustaría compartir con ustedes la historia de Zaqueo, pero antes de hacerlo, me gustaría apuntar en la mente de ustedes, en el corazón de todos nosotros, algunas cosas que me gustaría poner como fondo con el fin de hacer más intenso, diría, el significado de esta historia. Bueno, hay situaciones y hay personas externas que destruyen la vida a través de conductas, palabras y actitudes. Vivimos en un mundo así. Hay abusos, agresiones físicas, psicológicas, hay golpes, no solamente físicos, sino a través de gestos, privaciones, amenazas, control excesivo, celos, odios, desprecios, rechazos. Son verdaderos venenos del alma. Son venenos tóxicos que corroen el alma, arrebatan la paz y nos doblegan hasta morir cada día. Estas cosas se pueden dar en carácter ingobernable y sujetos a la propia naturaleza. El mundo se desarrolla así. Todas estas cosas se ven en los colegios, en los trabajos, en las universidades, en las iglesias, en las familias, y los resultados son terribles, terribles. Nosotros somos testigos de todas estas expresiones a través de las noticias, cómo personas se destruyen, cómo personas se mueren por estas cosas. Pero hay un daño terrible que se produce dentro de nosotros por venenos naturales que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros no pensamos en lo que está pasando dentro de nosotros. Si yo estoy comentando esto porque vemos esto fuera de nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Donde las personas se están destruyendo a sí mismas. Nosotros, los hijos de Dios, todavía no hemos dimensionado de los peligros en los cuales nosotros podemos enfrentarnos con lo que sucede dentro de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes tres
colosales venenos del alma. Esta semana hemos hablado de 5, de 7, de 4. Hoy día quiero compartir 3. 3 venenos del alma. Son parte del carácter. Este carácter natural que tienen todos los seres humanos. Llegan a ser tan nocivos, tan destructivos para las personas, las familias, la iglesia, la sociedad, los países y el mundo entero. Estos agresores del alma están dentro de nosotros, viven y están en nuestro ADN. Y curiosamente de estos venenos es lo que más habla la Biblia, sin que nos demos cuenta. ¿Qué venenos son? El egoísmo, la avaricia y la codicia. ¿Qué venenos son? El egoísmo, la avaricia y la codicia. Cuando la palabra de Dios habla de los últimos días, de los postreros días, que es un tema que hemos estado colocando de fondo, y cuando habla del carácter de los hombres, toma en cuenta en primer lugar el egoísmo. Y la siguiente palabra, la avaricia. Como introduciéndonos a los peligros más terribles que en este momento tenemos dentro del carácter del hombre. Yo entiendo, hermanos, que el carácter del hombre, sin Dios, esas cosas se desarrollan en forma natural y el hombre se destruye porque el egoísmo es el centro de operaciones de un corazón inconverso, de un corazón fuera del plan de Dios, fuera del programa de Dios. Pero los hijos de Dios podemos tener un problema como ese sin que nosotros lo estemos dando importancia. Y ustedes recuerdan, yo sé que ustedes son personas que conocen la Escritura, pero cuando el apóstol Pablo habla del carácter del hombre en el tiempo del fin, habla de avaros, de egoístas, de crueles, de ingratos, y una cantidad de otras características, pero lo que más me llama la atención dice que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Y cuando agrega apariencia de piedad, ahí podemos estar nosotros. ¿Se acuerdan que ayer yo le hablé del carácter y la personalidad? Sí, no ha sido nuestro tema esta semana, pero este asunto corroe el alma y está destruyendo en forma impresionante la vida espiritual de la iglesia. Porque si nosotros no estamos bajo el programa de Dios, esto que yo les mencioné como venenos del alma, dan cuenta de nosotros y como somos cristianos, aprendemos a tener una apariencia de piedad, pero el carácter se va destruyendo por dentro. Y muchas veces los que pagan las consecuencias, ¿saben quién es? Los niños, los hijos. ¿Por qué? Porque ellos ven a sus padres tener una actitud o un sistema de vida o comportamiento cuando están en la iglesia o cuando están frente a los amigos, y ellos son tan distintos, diferentes cuando están solos en la casa. Y los niños ven eso. Entonces, estos venenos del alma que son el egoísmo, la avaricia y la codicia, son 3 cosas que me gustaría, hermanos, tomar en cuenta, porque son los 3, diría, gigantes de aquellos que destruyen el programa de Dios. Esa es una cosa que quiero enfatizar. Lo segundo es, el Señor siempre está dando oportunidades. Esa es la segunda idea que me gustaría tomar en cuenta. Primero, nuestra condición.
nuestra naturaleza y estos tres venenos terribles, pero por otro lado quiero enfatizar las oportunidades que Dios nos da como segundas oportunidades. Eso es lo que quiero destacar. A ver, hermano, algo más. A ver. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. A ver, una pregunta antes. ¿Lo material es bueno o es malo? Cuando hablamos de lo material, ¿estamos hablando de algo bueno o algo malo? ¿Por qué la Biblia habla tanto de lo material y especialmente del dinero? ¿Por qué digo esto? A muchos les sorprenderá saber que la Biblia tiene 2350 versículos que hacen referencia directa o indirectamente al dinero y las posesiones materiales. Además de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. De hecho, en el Nuevo Testamento se estima que un 10% de sus versículos hacen referencia a este tema de los tesoros terrenales. Entonces, quiere decir que la abrumadora presencia de este tema en la Biblia parece comunicarnos una advertencia. Ciertamente el dinero importa, ¿o no es necesario? ¿Es necesario o no es necesario? Es necesario. Por eso trabajamos, por eso hacemos planes, porque el dinero es necesario. Ahora, la Biblia habla de esto no porque sea importante en sí mismo, porque lo sea más que otros temas como la oración, la gracia, el cielo, la palabra de Dios, que tienen en comparación menos versículos que hablan de ellos. Y esa información a mí me cautivó. ¿Por qué razón la Biblia va a tener tantos versículos y tiempo para dedicar a este tema? Es porque hay un peligro detrás de eso. Por ejemplo, la avaricia se pone en evidencia cuando una persona está dispuesta a mentir, agredir o dejar de lado de su familia si es que ello le genera más dinero y más cosas. La palabra avaricia en griego es pleonesia y se compone de pleón más y exo, tener. En pocas palabras, la avaricia significa el deseo de tener más. Y puede suceder en cualquier ámbito, es decir, la avaricia induce a querer más de lo que se tiene de cualquier cosa. En otras palabras, es el deseo que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Y esa actitud es muy común hoy día. Deseamos vivir en otro lugar, tener otro vehículo, tener otro celular, tener otro tipo de ropa. Queremos cambiar nuestros hijos de colegio y algunos quieren cambiar hasta el cónyuge. Yo creo que por supuesto que hay un grado de deseo y aspiración en la vida que es legítimo. Pero hay un punto en donde esto se convierte en avaricia y es cuando dejamos de estar contentos con lo que tenemos. Jesús advirtió en Lucas 12:15 cuando dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso Jesús lo mencionó. Guardaos, mirad, ten atento. Por favor, fíjate bien, miraos, guardaos de toda avaricia. Ten cuidado, porque la avaricia, dijimos, ¿qué es lo que era la avaricia? Uno de los venenos que existen en nuestra naturaleza. Ya, hermano, ahora, con todo lo que hemos hablado,
¿sí? Hasta acá, por favor, guárdenlo por ahí en un rinconcito de su mente, de su corazón, todo lo que hemos hablado. Yo sé que ustedes son personas que están captando así, ¿no? No doy cuenta de las preguntas que hace el pastor, ustedes saltan con la respuesta. Entonces guarden esto que hemos dicho. Voy a volver a Zaqueo. Yo creo que todos conocemos la historia de Zaqueo. Este Zaqueo era un hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió a un árbol para ver a Jesús pasar caminando cerca de él en medio de la multitud. ¿Cierto? Cuando Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y estando en la casa con Jesús presente, las cosas comenzaron a cambiar en la vida de Zaqueo. ¿Quieren saber algo más de Zaqueo o no? ¿O está bien con lo que sabemos? ¿A usted le interesa saber cómo están los demás, no es cierto? Ok, vamos a ver, hermano, con atención. Ustedes me tienen que prometer que van a estar muy atentos a lo que yo voy a leer, diría lo que yo tengo, para no dejar ningún detalle al lado. Pero lo que tienen que hacer ustedes es estar atentos. Zaqueo era judío, perteneciente al linaje de Abraham, así dijo Jesús. Por lo tanto, heredero de la promesa, educado conforme a los principios de Dios. Familiarmente educado a partir de su nombre. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de eso esta semana? De los nombres, de esa costumbre que tenían los padres de los hijos de Dios, esa costumbre teofórica de era colocar el nombre de los hijos, de sus hijos, en relación vinculado a Dios y su carácter. Porque de esa manera los padres tenían que sellar o patentar o vincular a sus hijos con Dios para toda la vida. Y los padres le colocaron a Zaqueo, Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo significa puro. Y eso es porque los padres querían que su hijo pudiera ver su nombre y pudiera ser un hombre verdadero, honesto, transparente, limpio. Los padres esperaban que su hijo hiciera honor a su nombre y así dirigiera su vida. ¿Cómo se llamaba Zaqueo? O sea, ¿qué significaba? Puro, pureza. Eso está vinculado con Dios. La santidad de Dios. La pureza de Dios. Ahora, hermano, en los momentos de las grandes decisiones, ustedes saben de que aunque uno vaya guiando a su hijo, vaya dirigiendo con los valores, con los principios, los hijos, a final de cuentas, va a llegar un momento en que ellos deben tomar sus decisiones. ¿O no? Claro. Ellos va a llegar el momento en que van a tener la necesidad de ejercer su libre albedrío. Yo no soy adventista porque mi mamá fue adventista, aunque mi mamá es adventista y ella nos enseñó, pero esa no es la razón por la cual yo soy adventista. Entonces los hijos necesitan tomar sus decisiones. Y Zaqueo llegó el momento en que él fue para tomar decisiones. Entonces, en los momentos de las grandes decisiones, se dejó llevar por la inclinación de su propio corazón y decidió dar la espalda a su cometido sagrado, dejando a Dios. Nosotros hemos insistido una y otra vez que el Señor tiene un programa y un plan para mí. Y si yo me mantengo en las manos de Dios, Dios va a cumplir su programa en mí. Yo no puedo cambiar las cosas que yo tengo como un carácter. Quizás yo tenga un carácter un poquito agresivo. Capaz que yo tenga en algún rato malas palabras. Puede ser que mi mente se vaya desviando muy fácilmente. Yo no puedo cambiar eso.
Pero el Señor cuando me toma, va cambiando, transformando, limpiando, dirigiendo. Si yo estoy en sus manos, yo no me voy a dar cuenta cómo es que mi vida va cambiando. Hay cosas que yo siento que antes no sentía. Amor por las cosas de Dios. Antes yo no sentía amor por las cosas de Dios. Y Dios va colocando estas cosas en mi vida. Pero Zaqueo, ¿qué decisión hizo? Decidió salir del programa de Dios. ¿Estaba en su derecho? Dígame, hermano, ¿estaba en su derecho? Sí, claro que está en su derecho. Y Dios en su soberanía respeta esa decisión. Él no hace una presión indebida, nunca lo ha hecho. Y ya sabemos la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo decidió partir de su casa y le pidió al padre todo lo que correspondía, y el padre lo dejó ir con lágrimas en los ojos porque el hijo decidió. Quizás estoy hablando de un padre que está sufriendo porque su hijo no está aquí en la iglesia. Yo le digo a esos padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Ahora, Zaqueo decidió dejar el programa de Dios y colocando su vida en sus propias manos. Hermano, mira, colocando su vida, ¿dónde? En sus propias manos, gobernado por sus propios impulsos, quedando reducido a lo peor de su naturaleza, y en esa condición desarrolló su vida. Ahora una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron sus padres? ¿Puedes tú imaginar eso? Al parecer, al principio vio un amplio horizonte, lleno de luces de muchas posesiones materiales, sintiéndose seguro y con un futuro prometedor y felicitándose a sí mismo de los logros que estaba consiguiendo. Aceptó el ofrecimiento de trabajar para el Imperio Romano en ese entonces. Y para un judío que se dedicara a servir al Imperio Romano, ¿qué significaba eso? Traición. Y los judíos eran muy nacionalistas, de manera que ellos trataban duramente a aquellos que traicionaban los cometidos judíos, porque estaba traicionando nada menos a Dios. Y para trabajar al imperio, ese imperio cruel, pagano, idolátrico, para un hombre que había sido criado en los principios de Dios, era algo impresionante, mente fuerte. Así que ahí, hermano, en esa decisión, ¿le fue bien o le fue mal? De acuerdo con lo que están escuchando. Le fue muy bien. Le fue bien. Yo le hago preguntas, hermano, porque si ustedes no están escuchando, me van a decir cualquier cosa. Entonces, ¿le fue bien o no le fue bien? Le fue muy bien, del punto de vista humano. Entonces, pronto ganó la confianza de sus superiores. Lo contrataron para cobrar impuestos. En este trabajo conoció la indecencia. ¿Conoce la indecencia? Yo espero que no. Conoció la indecencia. Los engaños y falsedades de la vida. Fue a la escuela pagana de la denigración de todo ser humano, de faltar el respeto a todos por igual, porque el Imperio Romano tenía escuela para eso. Hizo una mención especial de despreciar a lo más querido, de no importar la cercanía ni la consideración afectiva como medio de impedir conductas deleznables. O sea, los cobradores de impuestos, hermanos, le sacaban el alma, los romanos le sacaban el alma, a tal punto de que ellos, al cobrar impuestos,
Ellos no podían detenerse frente a nada. Si era la mamá que estaba para pagar impuestos, ellos le cobraban todo lo que era necesario. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente quedaron vacíos por dentro. Pronto, Zaqueo le pusieron un sobrenombre a Zaqueo. La gente. ¿Sabe lo que es sobrenombre? Y a Zaqueo le pusieron el buitre. Un hombre inmundo que subsistía de basura e inmundicia. ¿Qué significaba el nombre Zaqueo? Puro. ¿Y ustedes relacionan el buitre con lo puro? Esa es la contradicción vital más terrible. Fue ascendiendo de puesto hasta llegar a ser el jefe de todos los publicanos. Por sus amplios conocimientos y habilidades en el arte de falsear, engañar, teniendo una maestría en extorsión. ¿Cómo una maestría en extorsión? ¿Ustedes se sentirían orgullosos al tener un diploma como extorsionista? A mí me impresiona. Primer lugar en extorsión. Impresionante, hermanos. ¿Sigo o quedamos hasta aquí? Entonces, este hombre fue muy próspero, material muy próspero. Ellos tenían un porcentaje, escuche bien, hermano, por favor, en el impuesto. Ellos tenían un porcentaje para el Imperio Romano, un porcentaje para Herodes y un porcentaje para su bolsillo. Estaba legalmente indicado que así fuera. Mira, cosa tuya que tú quieras agrandar tu, ¿cómo se llama? Tu bolsillo, es cuestión nomás de que tú pongas algún porcentaje un poquito mayor si quieres. Así que imagínense cómo la gente lo amaba. ¿Lo amaba o no lo amaba? ¿Usted ama a los cobradores de impuestos? Ahora, hermano, mira. Este hombre llegó a ser muy próspero, una familia aparentemente bien ordenada con su esposa y sus hijos. Sin embargo, muy tocados por el constante desprecio de los demás. Encerrados por no poder salir con toda libertad, ya que eran constantemente humillados, maltratados, despreciados y muchas veces agredidos. Los judíos, hermanos, los judíos tenían una facción que era una facción terrorista judía llamada los celotes. Y los celotes, ellos amaban asesinar a los traidores. Así que yo entiendo que Zaqueo era un hombre que debía haber tenido una guardia personal importante. Porque los celotes eran muy nacionalistas y ellos, al matar a los cobradores de impuestos judíos, ellos estaban agrandando el reino de Dios. Los celotes eran hombres que, a ver cómo digo, eran asesinos a sueldos. Así que si alguien dice, mira, ¿sabes? Mátame a este porque este es un traidor y yo quiero verlo muerto, y eran contratados para matar a personas. Solo que ellos mataban de domingo a viernes porque guardaban el sábado. Así que los que guardan el sábado tengan cuidado.
Los celotes, ellos tenían un arma que sabían cómo usarlo y asesinaban a las personas en las multitudes. Por eso el hecho de que cuando veo yo a Zaqueo en la multitud ahí, buscando a Jesús, era un riesgo. Porque los celotes venían y asesinaban a la persona con un cuchillo que ellos llamaban sica. Por eso que los celotes eran llamados sicarios. Por el uso del sica, que era un cuchillo muy puntiagudo. Entonces, hermanos, Zaqueo pasaba largas noches soñando por una vida diferente. Sintió la necesidad de perdón, porque en las noches a Zaqueo le venían todos los recuerdos cuando él era niño. Venían todos los recuerdos cuando los padres le hablaban. Venían todos los recuerdos de lo que fue. Y sintió la gran necesidad de perdón. Sentía mucha culpabilidad. Resonaban en su mente la voz de sus padres con tantos consejos que él fue menospreciando uno por uno. Recordaba el rostro de su madre suplicando que recapacitara por las decisiones que estaba tomando. Ellos murieron con la esperanza que sus hijos regresaron y eso le partía el alma. Hasta que un día supo de un personaje que predicaba, enseñaba un mensaje distinto que muchos llamaban evangelio y consistía en un reino nuevo donde el amor, la pureza, el perdón y una nueva vida se sucedían. Además supo algo que lo dejó por un momento inmóvil, que este predicador había llamado a sus filas a un colega suyo, a un publicano como él, llamado Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo, ¿qué trabajo tenía? Recaudador de impuestos. Y Zaqueo supo eso. Y este lo había perdonado, aceptado y que estaba interesado en todos los publicanos y que lo estaba llamando a esta nueva causa. Y ustedes ven que en el Evangelio, especialmente a Mateo, cuenta cómo Jesús estaba con los publicanos. Los publicanos amaban estar con Jesús. ¿Por qué? Porque era el único que los valoraba. Todos estaban para acusar a esos hombres, para condenarlos. Y eso es natural, así somos nosotros. Condenamos a todo aquel que traiciona, que se va, que está en el pecado, que está en apostasía, esos que tienen maldición encima. Nosotros los seres humanos somos así. Pero apareció Jesús para tratarlo distinto. Y ahí cuando él supo eso, Zaqueo, se encendió en él una gran luz de esperanza y concentró toda su expectativa en un posible encuentro con aquel mensajero, aquel maestro, aquel predicador llamado Jesús, y llevó esta noticia a su esposa y le contó, y sus hijos, y todos fueron envueltos de una nueva esperanza, de una nueva vida, un nuevo comienzo. Y toda la casa de Zaqueo se llenó de luz y se conectó pronto con todas las noticias que tenían que ver con ese predicador, hasta que llegó la gran noticia que estaban esperando. Cristo venía a la ciudad de Jericó y toda la ciudad estaba haciendo los preparativos de recibirlo. Zaqueo no estaba contemplando, Zaqueo no estaba contemplado en esos preparativos. Pero Zaqueo, trazó un plan y Jesús hizo también planes para encontrarlo. Uy, esto sí que es impresionante. Usted sabe, hermanos, que Jesús tiene su agenda cada día. ¿Usted cree que Jesús fue por casualidad a Jericó? ¿Qué creen ustedes? Jesús sabía perfectamente quiénes son los que andan buscándolo. Y él traza un plan para encontrarlos. Y bueno, Zaqueo trazó un plan. Y ustedes saben cuál es el plan. Él intentó
Jesús en la multitud y no pudo. ¿Por qué? Porque era pequeño. Pronto, inmediatamente, como el plan B, vio de repente un árbol. Y pareciera que la ruta pasaba por allí, de manera que él dijo, voy a intentar ver a Jesús de arriba del árbol. Y ahí tenemos el relato de la Biblia, pues. Y usted ve que el relato dice que Jesús se paró justo allí y alzó su vista, ¿no es cierto? Y cuando Jesús dirigió la palabra a Zaqueo, toda la gente que estaba allí con él comenzó a murmurar. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo? Baja rápido, por favor, baja rápido. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a tu casa. Toda la gente comenzó a mirarse. Usted pudo imaginar la gente cuando Jesús le dijo a Zaqueo, desciende, por favor, voy a ir a tu casa. La gente comenzó a hablar, a murmurar, a decir, ¿cómo voy a ir a la casa de este sinvergüenza? Muchos de ahí decían, pero si este me debe plata, este me debe cuántos millones de pesos. Jesús, por favor, ¿cómo tú le vas a dar un tiempo a este hombre? Y a mí dígame una pregunta, hermano, una pregunta. ¿Jesús pudo haber hablado con él ahí sin necesidad de ir a la casa? ¿Cuál es la idea de que Jesús vaya a su casa? Porque Jesús no solamente quiere salvarlo a Zaqueo, quiere salvar su casa. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo, Jesucristo no solo lo ve a él, ve a su familia. Ese es el principio. De manera que, siendo que Jesús vio a Zaqueo, también vio a su esposa, vio a sus hijos. Y lo que más me impresiona de esta historia, hermano, es que el Señor le dio una nueva oportunidad a Zaqueo. Dígame, hermano, sinceramente, no en el corazón, ¿Zaqueo merecía una oportunidad? Escuchen lo que les quiero decir. ¿Zaqueo merecía o no merecía? No merecía. Porque tampoco nosotros merecemos. Y ahí viene el reino de la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo tiene como base el que no se merece. No merecemos. Pero Jesús actuó con su gracia con Zaqueo. Dígame, ¿Jesús conocía muy bien todos los vericuetos de Zaqueo? ¿Vericuetos se llama aquí o no? Los rincones oscuros de Zaqueo. Todo lo que decidió, todo lo que despreció. Claro que conocía. Y sin embargo le dio una nueva oportunidad. Ahora, hermanos, retomando al principio lo que mencioné, estas tres venenos del alma. ¿Qué le pasó a Zaqueo en relación a estos tres venenos del alma? ¿Lo atraparon o no lo atraparon? Lo atraparon. El egoísmo, la avaricia y la codicia. Los tres hicieron un banquete con Zaqueo. ¿Y por qué Zaqueo fue dominado y estos tres hicieron banquete con él? Sencillamente porque él decidió salirse del programa de Dios. Y en el momento que usted sale del programa de Dios, estos tres se vienen encima suyo. Por eso, hermanos, que el Señor tiene recursos para poder hacer de que estos tres venenos del alma tengan antídotos. Antídotos. ¿Qué es lo que es un antídoto? Lo que cura. Si usted es mordido por una serpiente, hay un antídoto que hace posible que el veneno se detenga, no haga el daño. Y el Señor tiene un plan dentro de su programa para detener
la acción de estos 3 venenos es diezmos y ofrendas. El plan de la dadivosidad sistemática. Ese es un plan de Dios, no es un plan de esta iglesia. Ese plan está dentro de su programa. El Señor no necesita nuestro dinero, ¿o lo necesita? No lo necesita. Por lo tanto, yo entiendo de que Dios ideó ese plan para poder que nosotros tengamos esos antídotos. Que la avaricia, el egoísmo, que la codicia no tengan ocasión para tomar mi vida y destruirla. Ahora, hermano, mira. Saqueo puesto en pie dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que, ¿se imaginan ustedes, Saqueo, a quién le debo afuera a la gente? Hagan una fila porque yo le voy a devolver 4 veces más. ¿Buena noticia o mala noticia para la gente? No está esa parte, solo me la imagino. Pero tiene que haber sido una fiesta para esa gente. Es interesante, hermano, que Saqueo fue redimido. Y la palabra redimir significa comprar, liberar mediante el pago de un precio. La palabra redimir viene del mundo de los negocios. Jesús nos compró con su sangre, no con oro ni plata, sino pagó el precio del rescate y nos libró de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la condenación y del poder del enemigo. En el programa de Dios existe un plan para el manejo de nuestras finanzas, ¿no es verdad? La dadivosidad sistemática. Este plan es un antídoto. Nosotros necesitamos tomarlo en cuenta. Jesús hace cambios sorprendentes que hace que nuestra vida en esta tierra sea una vida para disfrutar y estar contentos. Oiga, ¿cómo hace el Señor? Para que una persona llena de avaricia se transforme en una persona dadivosa. ¿Quién es el único que puede hacer ese cambio? No hay terapeuta, no hay médico especialista para que haga un cambio de esa naturaleza. Solo el Señor puede hacerlo. Yo no lo puedo explicar cómo lo hace. El Señor solo lo hace. Pero la historia de Saqueo, ¿les gustó la historia de Saqueo? ¿Conocían todos estos rincones de la vida de este hombre y cómo llegó a los pies de Jesús y el Señor le dio una oportunidad? Si esta noche el Señor te dijera: ¿quieres que te dé una oportunidad? ¿Qué diría? Yo necesito una oportunidad. Tú sabes dónde podría estar el problema de ti. Solo tú y el Señor sabe. Pero esta noche yo necesito hacer una oración diciendo: Señor, dame una oportunidad. Necesito. Quiero reintegrarme al plan que tú tienes. ¿Cuántos de ustedes necesitan? Vengan al altar de Dios, hermanos. Y a aquellos que están en sus casas, por favor, únanse a nosotros, porque yo necesito hacer una oración delante de Dios. Hay muchas personas que vengan al altar, hermanos. Me gusta traerlos al altar. No tengan temor. Vengan al altar de Dios. Hay muchas personas que pueden estar mirándonos. No son cristianos. Puede ser que usted tenga conocimiento, tal vez, pero que usted está escuchando que el Señor está dando siempre una oportunidad. Toma en cuenta esta oportunidad. No la deseches. El Señor está listo para darte esa oportunidad. Y con su gracia,
aunque no merezcas, ni yo merezco, el Señor igualmente extiende esta misericordia. Es precioso eso, ¿no? Oramos, Señor, gracias por este momento que hemos tenido. Al revisar todas estas cosas, Señor, que forman parte de lo que nosotros vivimos, de las cosas que también sufrimos, que a veces, Señor, pensamos que nuestra vida en nuestras manos puede estar mejor o podemos manejar mejor las cosas. Señor, tú sabes que el dinero es una necesidad. Trabajamos arduamente para obtener riquezas o los dineros necesarios para sustentarnos, hacer nuestros planes. Pero ayúdanos, Señor, a manejar esta parte con el programa que tú tienes, Señor. Si estamos fallando en tu programa, perdónanos. Danos una oportunidad. Así como Zaqueo lo tuvo, por favor, te rogamos que tú nos des esa oportunidad. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos y dedicamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.